Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas de las rondas campesinas, CUNAR Perú. El día de hoy, 19 de enero del año 2026, hago llegar un cordial saludo fraterno y combativo a los 2,5 millones de ronderos y ronderas asentados en las 24 regiones del país. Hoy día lunes, como un día de inicio de semana, un día laborable, un día que los hermanos también vienen realizando diferentes actividades en la organización. Quiero saludar muy fraternalmente a nuestros dirigentes de los niveles orgánicos, a nuestros ronderos y ronderas que vienen haciendo la labor a diaria en reuniones, en congresos, en escuelas de formación, en encuentros macros, en reuniones de coordinación, en reuniones de gestión para implementar la organización de rondas campesinas del Perú. El día de hoy, en calidad de presidente nacional, me veo en la obligación de tener que dar un mensaje a las rondas a nivel nacional de la CUNAR Perú. Primero, para resaltar el gran trabajo que vienen realizando nuestros hermanos, a nuestros hermanos miembros consultivos, a nuestros hermanos asesores, que en verdad lo han dedicado y lo vienen dedicando su tiempo completo a la organización. ¿Por qué no también recordar a nuestros mártires, a nuestros hermanos que han perdido la vida por dejarnos esta valiosa organización, a los hermanos que están en las cárceles, en diferentes penales del país? Siempre recordamos a los hermanos García Guamán de la provincia de Moyobamba, región San Martín, dos hermanos que están con sentencia de 25 años. Nuestro compañero Demetrio Núñez Villalobos, el cual ya se encuentra en libertad. De verdad, nuestros mejores saludos y agradecimiento por la labor que siempre ha hecho por nuestras rondas campesinas. ¿Por qué no recordar también a nuestro hermano rondero de la región Piura, quien también sobre sus hombros recae una pena de 25 años de cárcel? A los hermanos de Cajamarca, a los hermanos de que siempre han venido luchando por el proyecto Conga, pidiendo la nulidad. Aquellos hermanos que tienen más de 100 procesos. A los hermanos de Chota, que en esta última semana estuvieron en una movilización pidiendo la separación del fiscal por la terrible persecución que vienen cometiendo hacia las autoridades ronderas. A los hermanos de la región Piura también la lucha incansable sobre la nulidad también del proyecto minero Río Blanco. A las cientos de concentraciones que se realizan con los hermanos ahí en las plazas, en las calles, exigiendo la nulidad de este proyecto porque los hermanos han expresado su consentimiento en la elaboración de la agricultura, la ganadería y el turismo, y un rechazo muy tajante a la minería legal o ilegal en esta región. Por lo mismo, los hermanos de la región Puno, los hermanos de la región Ancas, hermanos de La Libertad, que prácticamente también vienen ya varios meses, los hermanos de Patás, declarados como un estado de emergencia, pero que prácticamente solamente es el estado de emergencia para los hermanos ciudadanos, más no para las grandes empresas, porque no han parado de trabajar, siguen laborando, siguen cargando el mineral, y estas restricciones solamente afectan al pueblo campesino, al pueblo rondero, y no al grande empresario. Y así a nivel del país, nosotros tenemos que reconocer el gran sacrificio, la gran labor que vienen haciendo nuestros compañeros y compañeras. De verdad, eso hace de que la organización se mantenga en constante actividad, se mantenga también en movimiento y mantener viva la llama de nuestra organización. Sabemos que hay más de 3,000 hermanos procesados en nuestra organización
pero de verdad con nosotros como dirigentes también, en cada uno en su jurisdicción, distrito, provincia, se viene haciendo denonadas, sacrificios, reuniones y de ver de qué forma podemos ayudar también a nuestros hermanos. Quizás tenemos un número reducido también de un equipo de abogados para defender los casos de los ronderos, y es verdad de que tenemos que también trabajar en hacer incidencia, en tener los equipos técnicos en todos los niveles orgánicos para que podamos ayudar de esa manera a nuestros hermanos que están pues procesados y que vienen siendo criminalizados por varios años hasta la fecha. En el tema organizacional, compañeros, las rondas cada día se viene pues por la misma necesidad de la inseguridad, del tema también de la protección del medio ambiente, del tema también del no acceso a salud, educación, al agua, al fluido eléctrico, al internet, a las vías de transporte. Los hermanos se vienen conformando nuevas bases, no solamente en la zona rural, sino ya ahora en las zonas urbanas. Y es el hecho de que el día 16 ya tenemos, se conformó una base más de rondas urbanas en Ayacucho, para la cual también saludamos al hermano Esteban Aiquipa, quien estuvo presente también en la conformación de esa junta directiva de las rondas de Ayacucho. Y así, compañeros, tenemos diferentes ya regiones del país, la conformación y la constitución de nuevas bases, incorporándose a la CUNAR Perú, y ese es el resultado del gran trabajo que vienen haciendo nuestros dirigentes, nuestras directivas nacional que vienen trabajando incansablemente en esa labor. La organización de rondas campesinas, compañeros y compañeras, ha nacido con un solo objetivo, el objetivo de la unidad, de la articulación como un frente único, porque dentro de las rondas campesinas no estamos discutiendo el color político, no estamos discutiendo el credo, la religión, la cultura, sino estamos discutiendo la agenda país, que es la seguridad, el fortalecimiento de los pueblos, de nuestra organización, la protección de nuestro medio ambiente, la lucha frontal contra la contaminación en el tema de la extracción de los recursos minerales. Estamos exigiendo el cumplimiento de las obras y proyectos y estamos muy ya definidos en la lucha sobre una asamblea constituyente y el cambio de constitución. Es por la cual nosotros como organización continuamos en esa dirección, y ahora que estamos en la representación nacional, estamos nosotros también haciendo nuestro papel, primero conocer el país, conocer la problemática de nuestros hermanos en las bases, para luego tener nosotros iniciativas, estrategias y un plan de reestructuración, un plan también de desparasitación de algunos malos elementos en las rondas, para tener pues una organización, como se menciona, como reserva moral, una organización digna, una organización que tiene pues como objetivo la transformación de la patria. Las rondas campesinas, estimados hermanos, tenemos ya 49 años de fundación, y gracias, compañeros, a la continuidad, a la democracia, a la independencia, tenemos la renovación de cuadros en los niveles orgánicos, nuevos cuadros jóvenes que se vienen sumando a la organización, y son ellos de verdad que nos da mucha alegría y nos llena de esperanza de que son los quienes van a tomar pues las riendas al futuro. Y creo que la organización de rondas campesinas, con esa integración de juventud, tenemos para muchísimos años más para trabajar por nuestra patria, para trabajar por la gente humilde y hacer justicia como corresponde. Las rondas campesinas, estimados hermanos, como una organización y como una alternativa a la inseguridad, a la injusticia, venimos, compañeros, realizando trabajos con nuestros propios autosostenimiento de la organización, viajando el país, ayudando de que las bases se fortalezcan y sean nuestras bases que tomen pues el propio proceso de administración de justicia, que las bases aprendan a tener pues la autonomía, la independencia, la libertad, y que no se dejen jamás someter o subordinarse
a los otros sistemas de justicia. En el tema coyuntural que venimos atravesando nuestro país, compañeros, siempre las rondas campesinas han sido pues manoseadas. Las rondas campesinas han tenido que soportar la infiltración de algunos oportunistas, de algunas autoridades que en unos inicios jamás han dado de repente un minuto de su tiempo por la fundación, la creación o la ronderización del país. Ahora pretenden pues o siempre han pretendido meter las narices donde no les conviene. Siempre las rondas campesinas en sus inicios en el gobierno de Alan García, siempre involucramiento en el aspecto de mantener unas rondas pacíficas subordinadas a la Policía Nacional. En el transcurso de los años, en el gobierno de Fujimori se pretendió confundir pues de que las rondas campesinas sean pues el comité de autodefensa, donde que el comité de autodefensa era pues liderado por ex licenciados y tenían pues la misión de enfrentarse a grupos de terrorismo que estaban infiltrados en las zonas rurales, en los pueblos mayormente de las sierras andinas, pero subordinados al ejército del Perú, en la cual nosotros damos fe de eso porque también hemos servido a nuestra patria, hemos estado en las filas del ejército y somos conocedores donde se daba la instrucción a los civiles, donde se les también se esperaba para la rendición de cuentas de su trabajo y actividades. Pero los años han dado frutos, compañeros, y ahora tenemos una ronda campesina que tiene autonomía, independencia, democracia, tiene patriotismo. Somos moralizadores y reeducadores de ciudadanos y ciudadanas para convertirlos en útiles a la familia y a la sociedad. Pero eso no es gratis, eso no es tampoco, compañeros, sencillo, no es algo de repente muy factible de hacerlo sin tener tropiezos en el camino, sin tener enemigos en el camino. El primer enemigo de la organización de rondas campesinas ha sido pues el delincuente de la calle, el delincuente común, el que robaba las ovejas, el ganado, el que robaba los materiales de una casa, y que prácticamente las rondas campesinas ha ido poco a poco combatiendo, con su sacrificio, con vocación, sin importarle muchas veces perder su tiempo, economía, perder la familia, o incluso perder hasta la libertad o perder la vida. Con muchos de nuestros hermanos han perdido la vida por nuestra organización. Pero en los años nos hemos tenido que enfrentar ya no solamente al delincuente común de la calle, sino hemos tenido que enfrentarnos ya a delincuentes que están dentro de las instituciones del Estado, dentro de los gobiernos locales, provinciales, regionales, dentro del gobierno central, del Congreso de la República, dentro del sistema ordinario, llámese pues Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial, y que ahora pues estamos ya en el Tribunal Constitucional, quien siempre están buscando el más mínimo error, la más mínima falta que nosotros podamos cometer para tener que ellos sacar las interpretaciones, para tener que sacar sus propios acuerdos y dar ya lineamientos de qué forma, de qué manera debe ser las rondas campesinas, pero con un mensaje o con una intención siempre de que las rondas campesinas seamos una organización subordinada, una organización preventiva, una organización informativa y una organización de apoyo. El día 17 de noviembre nosotros como organización de rondas campesinas hemos bajado a la ciudad de Lima y algunas regiones han protestado en sus mismas regiones sobre esta interpretación. Las rondas campesinas en la lucha frontal contra la inseguridad, contra la delincuencia, contra los homicidios, las violaciones, violencia familiar, la trata de menores, tenemos que tomar acciones y que muchas veces se comete algunas faltas, algunos errores, pero la razón es cómo mantenernos vivos, cómo estar seguros, cómo estar seguro que si voy a mi trabajo, regreso y tarde le encuentro a mi esposa y a mis hijos. Cómo estar seguro si al regresar de mi trabajo encuentro pues las cosas en mi casa.
Una organización que muchas veces ha tenido que vérselas por su propia cuenta. Una organización que muchas veces hemos tenido que lidiar hasta con la policía, fiscalía, poder judicial para poder enfrentar a la delincuencia. Por nuestra propia cuenta, por nuestras propias estrategias, en nuestras propias formas. Porque en realidad pareciera que ahora la inseguridad ya es algo normal, algo que se ha asimilado y que solamente el pueblo campesino o las personas de buen corazón ven lo que está pasando en nuestro país. Hemos salido el día 17 de noviembre a una marcha, hemos dejado documentos, pero nos vemos que prácticamente queda ahí en el escritorio porque tenemos que nuevamente hacer incidencia a una jornada de lucha más. Y eso tenemos que ir trabajando ya las regiones para que el día 30 y 31 de enero, que es la asamblea, primera asamblea nacional, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Trujillo, región Libertad, vayamos ya preparados a acordar y fijar fecha para retornar pues a la capital y hacer incidencia de una lucha de lo que sea necesario, los días que tiene que durar para poder nosotros obtener los resultados que no nos beneficie de repente a título individual, no que beneficie a la colectividad peruana, porque eso es lo que estamos buscando. Pero frente a eso, estimados hermanos, y les hago conocer a todos ustedes que siempre las rondas campesinas o toda organización siempre hemos cuestionado de que cualquier personaje, sea pues funcionario o autoridad política, que quiera elaborar un proyecto de ley que modifique, que cambie una norma o una ley de una institución o de una organización como la nuestra, tiene que pues pasar por un consenso, por una consulta. Si somos una organización representativa de pueblos indígenas originarios, incorporados en la base de datos de pueblos indígenas originarios dentro del Ministerio de Cultura, pero prácticamente primero se empezó con la ley forestal, dando pues esa facilidad para la titulación de miles de hectáreas. ¿Dónde queda pues la protección del medio ambiente? ¿Dónde está cuando al ciudadano común y corriente pues no le permiten la titulación para un pedazo de terreno para trabajar en la agricultura? Luego vino la ley de comunidades campesinas, una ley de que prácticamente habría esa libertad para la enajenación de previos de los mismos comuneros, violando la autonomía administrativa y económica de la comunidad. Y ahora nos vienen ya con un proyecto de ley elaborado, revisado por el fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, un fiscal que le he dicho en su momento, un fiscal que está cuestionado con procesos, pero lastimosamente pues estamos en el Perú, un país de las maravillas, un país que está pues viviendo el mundo al revés. De lo que es negativo lo vemos positivo y lo que es positivo lo vemos negativo. Y eso se ha encargado prácticamente pues incluso hasta la prensa de hacernos ver lo que ellos creen o lo que ellos quieren o de lo que los gobernantes quieren que el pueblo vea, pero no nos informan la verdad. Este fiscal Tomás Aladino Gálvez se ha tomado el atrevimiento de elaborar un proyecto de ley para las rondas campesinas. Lo ha presentado al Congreso de la República conjuntamente con su fiscal supremo, Ronald Flores Ñáñez, quien es ahora el coordinador nacional de Locajín, y acompañantes de individuos que se autoidentifican como dirigentes nacionales, regionales, y que prácticamente yo he sido claro y seré claro, y si esto es merecedor de repente de que tomen represalias con mi persona, pero creo que tengo la obligación de que como dirigente haga conocer, y creo que las redes sociales nos van a ayudar. Si la CUNAR Perú contamos con una estructura orgánica, con representación nacional, estamos incorporados dentro de la base de datos de pueblos indígenas originarios, no hay otra organización más
que puede incorporarse dentro de la base de datos como rondas campesinas. Pero sin embargo, han presentado un proyecto de ley al Congreso de la República ante el presidente del Congreso, el señor Fernando Rospigliosi, un congresista de Fuerza Popular, quien ahora está pues al frente del Congreso de la República, y que en verdad aparecen en las fotos unos personajes que en verdad no nos representan a las rondas campesinas, pero no sé cómo se coluden, no sé cómo se juntan, no sé cómo se conocen, pero pareciera que cuando uno de repente pues no comparte, no coincide, lamentablemente pues dejan a un costado a una representación que ya va a cumplir 50 años, a una organización que lucha incansablemente a un costado para que ellos se tomen el atrevimiento de llevar y presentar un proyecto de ley al Congreso, diciéndonos que ellos han visto las debilidades en la ley de rondas y están modificando el primer artículo de la ley de rondas, donde ya están incorporando que las rondas campesinas somos un ente preventivo, informativo y de apoyo. Y de paso le están incorporando también a las rondas urbanas. Y aquí queremos primero aclarar y rechazamos tajantemente a cualquier congresista, a cualquier autoridad del sistema ordinario, que por tomar un proyecto de ley que va a cumplirse en las rondas campesinas, tiene que ser consultado a nuestras bases, tiene que pedirse también nuestro consentimiento, porque es una ley que nosotros vamos a cumplirlo, es una ley que la ronda tiene que adecuarse. Lamentablemente no nos genera garantía ni confianza el presidente del Congreso, este presidente Tomás Alaino Gálvez, y los acompañantes, porque son pseudo dirigentes, llamados también dirigentes ambulantes, porque no tienen base y paran pues de lugar en lugar buscando a los mejores por ahí espacios de donde aparecer. Entonces nosotros rechazamos desde acá y pido a las bases de rondas campesinas leer también este proyecto de ley y no dejarse sorprender por este señor fiscal de que va con el mensaje que ellos, dándoselo de buena gente, que ellos ya han prestado un proyecto de ley y que más bien debemos estar agradecidos las rondas porque va a haber una ley que nos va a dar más facultades. Yo de verdad le he cuestionado en mismo Lima, en una reunión, y nuevamente le he cuestionado en este último congreso que ha habido en la región de Huánuco, donde me he encontrado con el fiscal supremo Tomás Ronald Flores Ñáñez, que no estoy de acuerdo. Y no estaremos de acuerdo porque es un proyecto de ley que jamás fue consultado, jamás fue consentido por nuestra organización de rondas campesinas. Segundo punto, no estamos en contra de la legalización de las rondas urbanas. Muy al contrario, abrazamos y acompañamos y nos comprometemos, y lo estamos haciendo, de ayudar a construir, a fortalecer, a liderar la constitución y las formas la conformación de nuevas bases ronderas en las zonas urbanas. Pero, compañeros, también que se luche y se trabaje con un proyecto de ley exclusivamente para rondas urbanas, con sus modalidades, con su enfoque y también con sus formas de trabajo en la zona urbana, porque es distinto las rondas urbanas al funcionamiento de las rondas campesinas, asentadas en las zonas rurales. Hermanos, en la reunión de Huánuco hemos escuchado un mensaje del fiscal del OCAJIN, coordinador del OCAJIN. El OCAJIN es el órgano que se encarga de ser el nexo, el mediador entre las rondas y la fiscalía, y que prácticamente mencionando que las rondas tienen las facultades, que las rondas tenemos el mismo nivel de peso, nuestras sentencias que la justicia ordinaria, pero prácticamente especifica a la vez también que las rondas campesinas somos
dentro del proyecto un ente de informativo, un ente de apoyo y un ente de preventivo, apoyo e informativo. Entonces, un doble discurso que también especifica él cuando yo le mencionaba con quién va a coordinar. Y me dijo, yo voy a coordinar con todas las rondas. Yo no tengo nada que ver que CUNAR, que otro nombre. Yo voy a coordinar con todas las rondas. Entonces le mencionaba, si hay 10 presidentes nacionales, tendrá que usted coordinar con los 10. Entonces yo le mencionaba también de que si en caso yo coordinaría también con otro fiscal y con diferentes fiscales que se autoidentifiquen también como fiscal de Locajín. Entonces tenemos que ser claros, compañeros. No nos oponemos a la seguridad. No nos oponemos a la constitución de bases nuevas. Pero sí, compañeros, nos oponemos a la utilización del cargo del poder para direccionar en forma negativa o malintencionada o de mala fe a nuestras rondas campesinas. Así que, compañeros, nosotros en Lima, en la marcha, hemos declarado no grato a las rondas al señor Tomás Salino Calves, y también, compañeros, desde acá le he reiterado por 2 oportunidades al fiscal Ronald Flores de que no coincidimos y no estamos de acuerdo con ese proyecto de ley. Y tener muchísimo cuidado, compañeros, porque él va con el mensaje también de que en este mes posiblemente ya se apruebe esa ley. Y no sería novedoso, compañero, para nosotros, sabiendo que el Congreso tampoco no es nuestro aliado, no es un poder de que está al lado del pueblo, sino es un poder más bien que siempre está en contra de la organización rondera. Y el hecho que las rondas campesinas estemos dándole batalla, le estemos haciendo resistencia y lucha, nos están viendo ya con el calificativo de terroristas, rojetes, salvajes, delincuentes y otros nombres más. Eso no nos asusta, compañeros. Eso no nos incomoda porque estamos ya acostumbrados a recibir esos calificativos de estos señores. Y el actuar de este comisario también de Puerto Inca, que cuando hice alusión de las muertes de Puno, cuando le comentaba el hecho de que un hermano rondero nos comentaba la experiencia, que él tiene su hijo policía y que su hijo marchaba en defensa, pues, protegiendo el gobierno, y él defendía al pueblo, este comisario se incomodó, se molestó, interrumpió nuestra participación y dijo que él nunca de ellos han defendido al gobierno. Hermanos, le quise sustentar, pero no se permitió por el motivo del altercado que hubo. Entonces, ¿quién ordenó las muertes? ¿Hay responsables de los muertos hasta ahora? Los que murieron no son de este estado peruano, son de otro estado. Estos hermanos que fallecieron no son peruanos. Totalmente equívoco, compañeros. Si la Policía Nacional obedeciera al Estado peruano y que nosotros somos ese Estado, no hubiera este tipo de acciones. Pero lamentablemente, como ex militar también lo manifiesto, de que en la vida militar se cumplen órdenes y solamente aquel militar que tiene formación de principios y valores puede renunciar a su cargo para trabajar en buena fe o en dirección que corresponda. Porque ahí, compañeros y compañeras, es diferente la forma de acción o de trabajo. Yo saludo a aquellos buenos militares, y hay buenos fiscales y buenos jueces que incluso trabajan también en coordinación con las rondas, pero rechazo tajantemente a aquellos fiscales, jueces y policías que están haciendo las cosas mal, que lo interpretan a su manera, a su conveniencia, favoreciendo muchas veces al lado negativo o a la delincuencia y no están al lado del pueblo. Hermanos, de verdad, ese es los tropiezos que uno en el camino encuentra. Cuando te opones al sistema, cuando rechazas a las ordenanzas, a las órdenes, cuando le pecheas y le contradices, te conviertes en un ente contestatario. Pero si tú eres un ente de que solamente agachas la cabeza, que solamente dices así será y lo voy a hacer, tiene razón usted, eso es lo que desean. Y no va a pasar eso, compañeros. Somos miles de ronderos y ronderas a nivel nacional y creo que muchos de ustedes son conscientes
de nuestro trabajo, de nuestro actuar, y no vamos a abrir las puertas a nuestra organización, a esos elementos o individuos que vienen a aprovecharse de la organización, a confundir. Y eso nos conlleva al estudio, a la preparación, a la consulta, a nuestros hermanos de las bases ronderas a estudiar más. Cuando más leamos, más libres seremos, y cuando más conozcamos el país y nuestra realidad de nuestro país, podremos, compañeros, tener las armas y las formas, estrategias para transformarla. Armas me refiero en el mecanismo de planteamientos, propuestas, ideas, para que no se malinterprete también, porque todo se toma, compañeros, con malas interpretaciones. Entonces, compañeros, de verdad me preocupa en esa situación de que hasta ese extremo hemos llegado. 130 congresistas que de verdad ya se van. Nosotros hemos puesto o tenemos 5 proyectos de ley de las rondas campesinas llamada la agenda legislativa, pero ningún proyecto de ley ha sido tomado por los congresistas. Y estos señores que no se cansan de la teta del gobierno, ya están nuevamente con el sombrero, con el poncho, ya dejaron la corbata, dejaron el saco, dejaron los zapatos, ahora están con los yanques, bajando nuevamente a la ciudad, a los pueblos, a las provincias, a buscar el voto. Así que, compañeros de las rondas campesinas, nuestra organización de rondas campesinas no va a caducar, no va a finalizar, si es que nosotros nos preparamos para una lucha, no solamente lucha de celular, sino una lucha en las calles, y como lo venimos haciendo, compañeros, como lo vienen realizando ustedes en sus movilizaciones, plantones, pronunciamientos, en las concentraciones, en las escuelas de formación, preparándonos también teóricamente y también preparándonos ya físicamente, porque la ronda debe estar preparado, compañeros, para defender la organización y defender nuestros pueblos y nuestro país. Como rondas hemos sacado, compañeros, pronunciamientos sobre Petroperú. Lamentablemente, los gobiernos que ingresan algo tienen que sacar de tajadas millonadas, pues privatizando lo poco que tenemos como empresas del Estado, porque pareciera que no hay capacidad y la única forma de solución es privatizarla, y privatizarla ya se convierte en enajenadas nuestras riquezas, como lo tenemos cientos de riquezas enajenadas a nivel nacional, y que prácticamente por enajenar, por concesionar, pues sabemos cuánto hay de diezmo, cuánto queda, y no es eso de repente algo gratis, y dentro de eso tienen toda la culpabilidad nuestros congresistas y también nosotros como pueblo peruano de dar nuestros votos a personas que nunca lo conocemos y que nunca van con un planteamiento claro desde nuestros pueblos. No es gratis estos encuentros ahora del mismo presidente, ya presidente puesto por el Congreso, un presidente más que se ha encargado de hacer show. Quizás se equivocó ya más bien de cargo, creo que debería ser más bien cómico ya en las calles, reuniéndose pues a medianoche, encapuchado, con un señor proveedor de una empresa, concesionaria pues de una obra que hasta ahora no se ha hecho. Entonces, hermanos, el Congreso mudo, el Congreso solapando esas cosas, hecho que nunca lo hicieron con un presidente elegido por el pueblo, el presidente Castillo Terrones, quien fue por el más mínimo hecho cuestionado, criticado, y todo el mundo estaba en su contra de parte de ellos, y ante un pueblo que muchas veces nos silenciamos y ante un pueblo que no respondemos en forma conjunta. Pero ahora sí, este señor pasa piola, pasa desapercibido, y lo que nos atrevemos a hablar en las redes o a criticar, cuestionar, pues somos ya los delincuentes, somos los malos de la película. De verdad nos llena de malestar, indignación, pero creo que si estamos al frente, estamos para trabajar constantemente en esta lucha. Llamo a todos los hermanos y hermanas, ronderos y ronderas, a prepararnos, a estar atentos, porque tenemos que bajar nuevamente a las calles a defender nuestra organización que beneficia al pueblo peruano. No estamos dejando a defender un interés personal o de un grupo partidario,
sino estamos luchando por defender la seguridad de nuestro país. Compañeros, de verdad, tenemos ahora ya al frente los medios de comunicación que no están dando la información correcta, trabajando para el sistema. Vemos también algunos grupos que se organizan para lamer las botas a los oportunistas, buscándose de repente ya una chamba en las próximas elecciones. Y creo que como peruanos y peruanas que somos, nosotros no estamos para eso. Estamos para defender una causa colectiva, una causa del país y no solamente para intereses personales. Debemos ser muy conscientes y consecuentes de estos señores que bajan a los pueblos y demostremos, compañeros, de qué estamos hechos. Debemos ser también ya un ente contestatario, un ente de debate, un ente que cuestiona. Pero ahora al frente tenemos solamente payasos de candidatos que van a hacer sus shows, a hacer sus chistes. Y de verdad eso nos preocupa porque qué esperanza tenemos para un buen gobernante en nuestro gobierno, en nuestras elecciones que vienen ya en estos meses siguientes. Pueblo peruano, pueblo rondero, invocamos también a la decisión que han tomado y saludamos a los hermanos ronderos y ronderas a participar en la vida política. Es un derecho constitucional, es un derecho rondero también, no los excluimos, no los denunciamos y no estamos en contra de ellos, pero sí pedimos también el consenso de sus bases, que tengan legitimidad, que tengan credibilidad. Por el hecho de ser rondero o rondera y que tengan derecho constitucional, tampoco no vamos a avalar a aquellos ronderos o ronderas que ni siquiera son ronderos activos y nunca fueron de repente luchadores sociales y que no gocen de legitimidad. Porque eso sería avalar a un oportunista, a alguien que se aprovecha, y no, eso no vamos a avalar ni permitir, porque las rondas campesinas no es una base de un partido político, no es un partido político y jamás lo será. Alguien que se tome de repente por ahí el atrevimiento de que mencionar de que la ronda es un partido político que lo avala, totalmente falso. Hasta el momento, las rondas campesinas no hemos avalado a ningún candidato político al gobierno nacional. Solo hemos propuesto y hemos mencionado de que vamos a identificar a aquellos hermanos ronderos y ronderas que gozan de legitimidad de sus pueblos para poder respaldarlos y que vayan también por un partido progresista, por un partido de que luche por el pueblo y no por aquellos personajes que van y buscan el mejor seno, no importando la ideología, los principios de aquellos partidos que siempre han sido enemigos del pueblo. Compañeros, y finalizo llamando a la juventud, llamando a los hermanos y ronderas a la unidad. Hermanos dirigentes, ayudemos a fortalecer nuestras bases y que sean las bases quienes resuelvan los problemas y conflictos dentro de su jurisdicción. Hermanos ronderos, respetemos y también actuemos aplicando el debido proceso en la administración de justicia. Hermanos ronderos, tengamos siempre en cuenta también que nosotros tenemos que priorizar el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Los dirigentes estamos en la obligación de bajar a las bases donde hay problemas, dar ideas, dar propuestas y permitir que las bases resuelvan sus propios problemas y conflictos. Aquellos hermanos que por X motivo deciden alejarse de nuestra organización están en toda su libertad. No podemos a nadie obligar que se vaya ni que se quede. Aquí estamos aquellos hombres y mujeres conscientes y decididos y claros en qué organización estamos, a quién debemos ser leales y qué objetivo estamos buscando en beneficio al pueblo peruano. Las rondas campesinas son autónomas, son democráticas e independientes. E independiente quiere decir, compañeros, que no dependemos
en nuestra toma de decisiones de los gobiernos políticos, ni tampoco de la justicia ordinaria, sino que dependemos de nuestros propios acuerdos y decisiones como asambleas. Lealtad a mi pueblo, compañeros, y lealtad también, compañeros, a sus dirigentes. Lealtad a nuestro pueblo peruano en defensa de la soberanía. Hemos hecho también, hermanos, un pronunciamiento en contra de la invasión norteamericana al país vecino de Venezuela. Ese pronunciamiento, compañeros, es porque coincidimos que siempre estamos en la lucha, en la defensa de nuestra integridad y también de la violación de los territorios patrios y también de la soberanía. Hermanos, investiguemos un poco más para comentar que muchas veces nos hacen ver una cosa y detrás de eso es otra la realidad. Y sabemos que en ese país, detrás de todo ese ofrecimiento de democracia e independencia, está pues el apetito muy aférrimo sobre sus recursos minerales, que es el petróleo en ese lugar. Entonces, compañeros, la Ronda Campesina como organización de lucha constante, nos vamos siempre a estar, compañeros, al frente para defender y decirles a ustedes, compañeros y compañeras, aquí tienen a un hermano campesino, a un hermano rondero, ya más de 20 años en esta organización, y tienen también, compañeros, a un ex militar que ha servido a su patria, conoce también qué es darle 2 años a este país, servirle a este país. Y ahora, compañeros, le llevo 20 años sirviendo a mi pueblo, defendiendo a mi país, y lo voy a hacer con mucho gusto, y lo voy a hacer con mucha voluntad y amor, porque creo que, compañeros, en este espacio he encontrado, compañeros, la actitud de compañerismo, de hermandad. He encontrado, compañeros, la confianza. He encontrado, compañeros, la armonía, de que muchas veces, frente a las críticas o cuestionamientos que pueden haber y habrán, pero estoy siempre para dar la cara y daré la cara, compañeros, hasta fin de mi periodo. Y decirle, compañeros, invitarles a todas las bases ronderas y ronderos, 30 y 31 de enero, están cordialmente invitados a la primera Asamblea Nacional de Rondas Campesinas CUNAR Perú en la ciudad de Trujillo, región Libertad. Es una reunión nacional donde estaremos concentrados las 24 regiones con sus delegaciones para llevar nuestros informes de nuestra problemática y también soluciones a nuestros problemas, armar nuestro plan programático en el tema de agricultura, nuestro plan programático también en seguridad peruana. Estaremos también debatiendo sobre las opciones en el tema también de qué hacer y cómo contrarrestar sobre la contaminación de la minería legal o legal. Y también, compañeros, no dejaremos de lado también esa constante lucha de la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución que abrace, que incorpore nuestra cultura, nuestra identidad y que incorpore también nuestras necesidades y que también los convierta en soluciones y en soluciones que también beneficien al pueblo peruano. No a estos candidatos caducos, a estos candidatos oportunistas, a estos candidatos que se cambian de camiseta política como camarón, cambian de color. No a estos candidatos mafiosos, y más bien abracemos a aquellos hermanos o hermanas que tengan principios, valores y que tengan también ese filtro de haber sido luchadores y que nunca han traicionado a su organización y a su pueblo y a su patria. Yo creo que, compañeros, eso es nuestra labor, eso es nuestro mensaje que damos el día de hoy, para tener en cuenta de que tenemos una gran responsabilidad. Desde el rondero hasta mi persona, todos somos CUNAR Perú y estamos en la obligación de defender, incluso hasta con nuestra propia vida, nuestra organización y la voluntad de los derechos de nuestro pueblo peruano. Un abrazo, compañeros. Viva la CUNAR Perú, viva los pueblos indígenas originarios y viva la unidad, viva la articulación de las sangres por una mejor patria.